¿verdad? Martes, 2 martes al mes, llega con nosotros un buen amigo, el pastor Prudencio Rivera. Él viene a compartir una palabra poderosa, como ya se ha estado compartiendo, se han estado desde que comenzamos esta programación de la mañana. Y él viene para dejar en nuestros corazones la palabra que Dios le ha puesto en sus labios. Ha sido una bendición, ciertamente, compartir con el pastor Prudencio por unos cuantos años. Y sigue siendo una gran experiencia desde que nos conocimos, un amigo extraordinario y un hombre de Dios. Y que viene, como siempre, con una palabra refrescante, una palabra confrontadora, una palabra que nos dirige y que nos guía para la gloria de Dios. Qué bueno es que podemos disfrutar de su palabra. Qué bueno es poder disfrutar de lo que Dios ciertamente le ha puesto en sus labios. Recibirlo con un fuerte aplauso, Pastor Prudencio Rivera. Pastor, qué bueno saludarte aquí esta mañana. Gracias, igualmente, Pastor Semidey. Muchas bendiciones. Quiero asegurarme de que se escucha bien allá. Se escucha muy bien. Ok, pues perfecto. Un gozo estar nuevamente acá después de un tiempo que no, por diferentes razones, ¿verdad? No podíamos estar. Y para mí es un gozo y un privilegio siempre poder compartir la palabra del Señor con usted, tu audiencia que nos escucha, ¿verdad? Y le invito a que se mantenga, como decías, sintonizado, escuchando la palabra que el Señor puso en nuestro corazón para compartir el corazón de todos los pastores, líderes, hermanos y hermanas que nos escuchan. Así mismo es. Saludos a todos los que están conectados a través de YouTube, a nuestra comunidad de YouTube que están conectados también están a través de la página de Facebook. Qué bueno que podamos tener, ¿verdad?, estas páginas conectadas para que nuestra gente pueda disfrutar de lo que es Terto Hablemos. Pastor, que el Señor como siempre te use con grande poder y estamos listos para recibir la palabra. Adelante con lo que Dios ha puesto en tu corazón. Amén, amén. Muchas bendiciones. Quisiera tener una palabra muy breve de oración para comenzar lo que quiero compartir con ustedes de nuestro corazón a vuestro corazón. Padre, una vez más venimos delante de tu presencia en el nombre de Jesús, reconociendo la necesidad que tenemos, maravilloso Espíritu Santo, de tu asistencia. Te pedimos que esta palabra que tú has puesto en nuestro corazón para compartir en esta mañana sea de bendición a todos y a todas quienes nos escuchan en esta mañana o posteriormente de manera grabada. A ti, Dios, damos la gloria y damos la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, Señor. Le invito a que busquemos ahí en su Biblia, ¿verdad?, sea electrónica o sea en papel, Primera de Reyes, capítulo 19. Vamos a leer versículos del 7 al 11, aunque hablaremos de diferentes capítulos de este libro de Primera de Reyes. Y dice así el texto bíblico, la porción bíblica que queremos leer en la versión Reina Valera del 60. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Puedes sustituir tu nombre ahí. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. El tema de esta breve reflexión de esta mañana es: sal de la cueva, sal de la cueva. Como ustedes saben, Elías vivió en Israel y su nombre significa el Señor es Dios. Su ministerio profético fue denunciar la adoración a Baal en Israel, al pecado, a injusticia e idolatría de Acab, Jezabel y Ocosías. Todos sabemos
que el profeta Elías fue usado por Dios poderosamente. De manera de repaso y estar en contexto con el texto que quiero compartir con ustedes, e igualmente la aplicación práctica. En Primera de Reyes, capítulo 17 y 18, podemos ver cómo Dios usó a Elías de manera poderosa y sobrenatural. Profetizó que no habría lluvia ni rocío por 3 años y 6 meses, y así sucedió. Hubo una terrible sequía. Dios lo envía al arroyo de Querit, que está frente al Jordán, para sostenerse. Bebería del arroyo hasta que se secare, y Dios usó cuervos, que son aves depredadoras, para traerle a Elías pan y carne por la mañana y por la tarde, porque Dios es nuestro proveedor. Hubo una total dependencia de Dios. Cuando se secó, el arroyo, lo envió a la casa de la viuda de Sarepta para sostenerlo, y la viuda solo tenía un pequeño puñado de harinas y un poco de aceite para preparar para ella y su hijo, y luego tirarse a morir. Dios envía a Elías y le usa para decirle a la viuda: Jehová ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día que Jehová haga llover sobre la tierra. Primera de Reyes 17:14. Y así sucedió. Dios bendijo al profeta y a la casa de la viuda juntamente con su hijo. Se enfermó y murió su hijo, el de la viuda. Dios usa nuevamente a Elías como instrumento para resucitarle. Se tiró sobre el niño 3 veces y el niño resucitó. En el capítulo 18, después de 42 meses de sequía, en el tiempo de Dios, Dios le habla a Elías para que se presente al rey Acab para decirle que Dios hará llover y que se acababa la sequía. Luego Elías hace una convocatoria de los hijos de Israel como testigos del confrontamiento de los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comían de la mesa de Jezabel, versus Elías solito, con la confianza y el respaldo del Dios verdadero. Primera de Reyes 18, 36 al 38. Hubo una confrontación al pueblo. Como decía el pastor Semidey ahorita, tenemos que predicar una palabra que nos confronte. Y esa palabra nos confronta primero a nosotros como predicadores, como pastores, evangelistas, misioneros, como ministros, como siervos y siervas del Señor, como evangelistas, en la función que sea. La palabra nos confronta primero a nosotros y también confronta al pueblo. En esta mañana, esta palabra nos va a confrontar también a nosotros para bendecirnos, que es el propósito de Dios siempre a través de la proclamación de su palabra. Y los confronta y le dice al pueblo: si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Dios se manifestó y consumió el holocausto en respuesta a Elías. El pueblo reconoció que Jehová es el Dios verdadero, y también en aquel momento se degollaron los 850 profetas de Baal y de Acera. Luego Dios usa a Elías después del criado Midal por 7ª ocasión, el número perfecto de Dios, las nubes, el cielo, para profetizar que venía la lluvia cuando apenas había una nube del tamaño de una mano, dice el texto bíblico. Llegó una gran lluvia para la gloria de Dios, porque cuando Dios habla, Dios cumple. Cuando Dios nos llama, Dios cumple su compromiso de acompañarnos, de capacitarnos, de usarnos, y debemos de mantenernos en la brecha. En medio
de ese escenario poderoso y glorioso que estamos describiendo de manera lepiscada o pincelada del profeta Elías. El rey Acab le deja saber a Jezabel lo que había acontecido con la ejecución de los profetas de Acera y de Baal, y ella, Jezabel, símbolo del enemigo, da una amenaza de muerte a Elías, quien salió huyendo para meterse a la cueva. Primera de Reyes 19, del 1 al 3. Es que, pastora, líder, hermano que me escucha y hermana que me escucha, después de grandes victorias, pueden llegar ataques violentos del enemigo para tratar de meternos en la cueva, para tratar de callarnos, para tratar de que nos desenfoquemos del Señor. Elías experimentó grandes victorias, poderosas victorias, como ya hemos visto, pero en medio de una amenaza de Jezabel sale huyendo y se fue de camino por el desierto, que no, los desiertos son áridos, son secos, son difíciles. Se para debajo de un árbol, se aísla y termina en la cueva escondido. Esta historia nos enseña que nadie está exento de ataques del enemigo y agotamiento físico, emocional o espiritual. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4, nos dice que Elías se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro, un árbol, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Después de grandes victorias, Elías entra en esta condición. Elías tuvo miedo, tuvo temor, se aísla, huye ante la amenaza de Jezabel por temor a la muerte. Es que el temor o el miedo nos pueden paralizar o desenfocar del propósito de Dios en medio del llamado en nuestras vidas. La amenaza de muerte no era nuevo para Elías. Elías siempre fue amenazado por el rey Acab y Jezabel, y Dios lo guardó. Pero en el proceso hubo desgaste y cansancio. Esto nos puede pasar a nosotros o a nosotras. En este tiempo que enfrentamos pandemia, inflación económica o inflación recesionaria, la gasolina en aumento, los alimentos en aumento, o sea, el costo de vida en aumento, la ola de violencia en Puerto Rico, en Estados Unidos, la invasión de Rusia a Ucrania, temblores, pronóstico de escasez de alimentos, un verano caliente y un pronóstico activo de la nueva temporada de huracanes, enfermedades que tenemos en nuestras iglesias, en nuestra familia, quizás en nuestros cuerpos, situaciones familiares, en fin, diferentes cosas nos pueden desenfocar o nos pueden hacer entrar a la cueva. La situación que podemos estar pasando es posible que sea más fuerte que nosotros, pero no es más fuerte que el Dios que nos ha llamado a nosotros, el Dios todopoderoso. Alabado es el nombre del Señor. En la vida cristiana y pastoral van a llegar momentos donde nos sentimos cargados y cargadas, cansados y cansadas, tristes y con deseos de quitarnos, pero no es tiempo de meternos a la cueva o tirar la toalla. Dios usó de instrumento a un ángel para ministrar a Elías porque Elías lo necesitaba. Tú y yo necesitamos al Señor diariamente. Hoy, por la gracia de Dios,
El Espíritu Santo nos usa con su palabra para hablarte a ti que me escucha, pastor, pastora, líder que me escucha, hermano y hermana que me escucha, gente de carne y hueso como tú y yo. Alabados el nombre del Señor, con emociones y sentimientos que necesitan salir de la cueva. Dios usó un ángel para hablar a Elías. En los versículos 5 al 7 dice: luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. El agotamiento, el cansancio era tal que comió con esa comida que el Señor le mandó a través del ángel, y se durmió nuevamente, y el ángel tuvo que levantarlo, pero esa misma comida que fue alimento suficiente, porque la presencia de Dios está con nosotros, su palabra, su Espíritu Santo, para alimentarnos, para fortalecernos, para seguir caminando. Le duró 40 días por el desierto. Alabado es el nombre del Señor. En esta mañana, hermano y hermana que me escucha, el Señor nos dice por su palabra: levántate y come, porque el largo camino te resta. Elías comió, bebió, descansó porque durmió, y se levantó y caminó. Ese es el propósito de Dios para nuestra vida. Por tanto, sal de la cueva donde el enemigo te ha querido detener y decide descansar, confiar y caminar en el Dios que nos ha llamado. El Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, dice que el ladrón vino para matar, para hurtar y para destruir, pero Cristo vino para dar vida y vida en abundancia. El propósito de Dios sobre nuestras vidas, aleluya, es que salgamos de la cueva, es que hagamos su voluntad, es que caminemos tomados de su mano, en comunión con Él, en dirección con Él, dirigidos por el Espíritu Santo, para nosotros, aleluya, continuar hasta que el Señor nos llama a su presencia, haciendo su voluntad. Todos hemos estado en la cueva oscura del alma o en el sótano, pero ese no es el lugar donde Dios quiere que estemos. Hay veces que podemos escondernos en la cueva por desgaste, por desenfoque, o porque nos desconectamos del Espíritu Santo, quien es la verdadera fuente, o hacemos cosas que a Dios no le agradan, y el enemigo aprovecha para atacar la mente de nosotros. Elías, después de hacer la voluntad de Dios y ver su provisión, protección, respaldo, su gloria, también estuvo en la cueva. Un gran hombre de Dios. ¿Cuántos creen que Elías fue un profeta verdadero de Dios? No como los profetas, muchos profetas que hay hoy día, no, un profeta verdadero que cuando decía la palabra se cumplía. Todos nosotros reconocemos que Elías fue un profeta verdadero de Dios, un gran hombre de Dios, y lo estamos usando de ejemplo porque en medio de su pic ministerial, como pudiésemos decir acá en Puerto Rico, tuvo esta desenfoque para meterse a la cueva, pero Dios no lo descalificó. Le envió un ángel para hablarle y proseguir con el llamado o el ministerio al cual Dios le había llamado. Dios no nos descalifica, nos envía ángeles, siervos y siervas de Dios para afirmarnos en el llamado, para que cobremos ánimo, para que comamos, para que bebamos, para que descansemos, para que recobremos fuerza y caminemos acompañados y acompañadas de Él. Y si Él está con nosotros, somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios
escucha bien, tenía a Elías en su mente y nos tiene a cada uno de nosotros también en su mente. Dios le habló a Elías y nos habla a nosotros. Dios alimentó a Elías para que estuviera 40 días caminando en el desierto y lo sostuvo allí en el arroyo y nos alimenta a nosotros porque Él es el pan y agua de vida. Alabado es el nombre del Señor. Acompañó a Elías y nos acompaña a nosotros. Come y bebe de la palabra para que seamos llenos de la presencia del Espíritu Santo para continuar caminando en fe y obediencia a Dios. El versículo 9, que fue que usé en la lectura, empezando, lo quiero leer nuevamente, dice así: y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, hermano o hermana? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. El profeta Elías se utiliza para evidenciar cuando nos da el quemazón, que aquí en este programa se ha hablado y se sigue hablando del mismo. Le dio depresión, que lo llevaron a meterse a la cueva. Nadie en la vida cristiana o pastoral está exento de pasar por el desgaste o quemazón, por lo cual debemos cuidarnos y buscar la ayuda necesaria. Te confieso en medio de este programa, con toda mi corazón abierto y sinceridad, que en los 20 años de la pastoral, en algún momento de mi vida, yo también he experimentado estar en la cueva. No te estoy hablando algo desde aquí para allá sin haber tenido la experiencia. Al igual que Elías, también la tuve. Y yo sé que hay gente que me está escuchando en esta mañana que están en esa cueva y Dios quiere que salgas de la cueva. Dios quiere darte la mano. Dios envió un ángel Elías, pero hoy te envía esta palabra para que tú internalices que ese no es el lugar donde Dios te ha puesto ni que quiere que tú estés. Dios quiere que tú salgas de la cueva profunda, de ese sótano, para que ayudado de la mano del Señor, de su diestra, puedas levantarte, puedas comer, aleluya, puedas caminar y proseguir, aleluya, el camino al cual Dios te ha llamado como siervo y sierva de Dios, como pastor y pastora de su grey. Quizás en mi caso, la iglesia que pastoreo no se dio cuenta, pero Dios sí, y yo también lo reconozco. Hay muchos ministros, como les dije, y siervos de Dios y siervas de Dios que han estado o están en la cueva, al igual que Elías. Para salir de la cueva necesitamos la ayuda de Dios, que nos ama y nos tiene presente en su memoria. Por eso necesitamos diariamente de ese auxilio divino. Nunca ha sido ni será por nuestras propias fuerzas. El secreto está en depender diariamente de Dios, buscar y mantener la comunión con el Espíritu Santo y decidir salir de la cueva. Porque sí tenemos que decidir salir de la cueva y ayudados por el Espíritu Santo, nosotros vamos a salir para seguir caminando conforme al propósito y la voluntad de Dios. Por tanto, hermano y hermana que me escucha, pastor, pastora, ministro de Dios, sal de la cueva y póstrate delante de la presencia de Jehová. Dios, que nos ama, se le manifestó a Elías en la cueva. El Espíritu Santo nos habla
por la palabra para levantarnos y alimentarnos, para que recobremos fuerzas y salgamos de la cueva para caminar con Dios conforme a su voluntad. Desde este evento, de este evento, murió el rey Acab y Jezabel. Según profetizó Elías, como instrumento de Dios, le sustituyó Ocosías, quien también murió conforme a la palabra que Dios le dio a Elías. O sea que Elías continuó, salió de la cueva y continuó el caminar, el ministerio. En el proceso nos podemos caer y se vale caerse en términos espirituales, pero hay que levantarnos en el nombre poderoso del Señor. Elías salió de la cueva, obedeció a Dios y el propósito divino se cumplió en Elías. Elías, dice el texto bíblico, ustedes lo conocen, no vio muerte, sino que fue arrebatado por Dios en un torbellino, como nos dice Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego, con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Para terminar y orar luego, pastor y pastora, líder que me escucha, esta palabra nos enseña que Dios nos ama, nos habla y nos dice: levántate, camina y sal de la cueva. Recobra nuevas fuerzas en el Señor para caminar en fe y obediencia a Dios en este día y cada día. Que así nos ayude el Señor. Esta es palabra de Dios. Me parece que es una palabra pertinente, una palabra directa al corazón de todos nosotros. Me parece que sí. Me parece que sí. Palabra de Dios en esta mañana. Pastor, como siempre, luego de escuchar esta poderosa palabra de Dios que nos conmueve y habla al corazón de este pueblo, te pido, pastor, que tengas una palabra de oración para que la que ya fue dada, la palabra que fue dada, no vuelva atrás vacía, sino que haga conforme para lo que fue enviada. Que permita el Señor que esta palabra fortalezca, levante, restaure y saque de la cueva a aquel que de alguna manera hoy pueda sentir que está en una cueva prisionero, y que esta palabra lo saque de allí en el nombre de Jesús. Adelante, pastor. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la oportunidad que tú nos das de exponerla. Gracias porque tu palabra siempre nos habla a nosotros primero. Gracias porque tú nos has dado convicción en nuestro espíritu, Señor amado, que hay audiencia que nos ha estado escuchando y que nos escuchará, que necesita escuchar esta palabra. No una palabra mía, sino una palabra tuya, Señor. Y que al igual que a Elías, oh Señor amado, que tú usaste poderosamente en medio del camino, Señor, se decantó, se desenfocó, Señor, tuvo miedo, tuvo temor. Hay ministros, Señor amado, hay líderes, Señor, que están pasando por momentos difíciles de incertidumbre, que se sienten, Dios, en una cueva, Señor, que no pueden salir. Y tú le has dicho en esta mañana, oh Señor amado, que ese no es su lugar. Te pedimos, Espíritu Santo, que en esta hora donde ellos se encuentran ahí, Señor, tú les abraces. Señor amado y bueno, oh Señor, puedas manifestarte a ellos para que ellos sientan tu presencia, Señor amado, y que tú les levantes, que tú les alimentes, maravilloso Espíritu Santo, que ellos puedan levantarse en ti, Señor amado, sostenidos por tu diestra, y puedan nuevamente, Señor amado, ver con los lentes del Espíritu
caminar en tu propósito conforme a tu voluntad. Señor amado, así, Señor, como tú alimentaste a Elías, Señor, te pedimos que tu palabra, que es alimento, que cambia y transforma, también, Señor, alimente a cada uno de nosotros para nosotros continuar con el llamado y el ministerio al cual tú nos has llamado. Sabemos, Dios, que nunca ha sido ni será con nuestras propias fuerzas. Necesitamos, Señor, del auxilio divino de tu Espíritu. Por tanto, te pedimos, Espíritu Santo, una vez más, que seas tú, Señor, guiándonos, dándonos sabiduría, discernimiento, Señor amado, unción fresca, Señor, para nosotros continuar en la encomienda que tú, Señor, nos llamaste, que tú, Señor, nos has encomendado. En el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo, te lo pedimos, Señor. Amén. Amén, amén, Señor. Para la gloria de nuestro Dios. Pastor, palabra buena, y qué bueno que el Señor nos permite finalizar esta jornada por el día de hoy con esta poderosa palabra. Pastor, me gustaría que antes de irnos puedas compartir con este pueblo cómo pudiéramos todos conectar con el ministerio del Pastor Prudencio Rivera y la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo. Cuéntame, Pastor. Sí, estamos, primero que nada, en la Iglesia Discípulos de Cristo del Valle Verde, en Candelaria Arenas, allá en Toa Baja, en la carretera 865, kilómetro 3.8. Estamos allí los domingos a las 9 de la mañana en el templo de manera presencial, y los martes, hoy, tenemos culto de oración y discipulado. El teléfono de la iglesia es 787-784-6448, y el de este servidor es 787-550-8333. Y el email prudencio.rivera@yahoo.com. Muchas bendiciones y estamos para servir. Pastor, sabes que te amamos, hermano mío, y honramos a Dios por tu vida y celebramos el valor de la amistad. Qué bueno es tenerte en nuestras vidas, hermano mío. Eso es recíproco, y tú sabes que les amamos a ustedes y nos alegramos mucho y también nuestras oraciones, porque sé, ¿verdad?, que tiene una ardua tarea en la pastoral, en el programa, en el seminario, en los estudios, ¿verdad? Y entendemos que solamente con la ayuda del Espíritu Santo es que se puede hacer. Así que te bendecimos y gracias a Dios por tu vida también, por más. Un abrazo y cuídate mucho, hermano mío. La paz de Dios está contigo. Igualmente, un abrazote fuerte. Paz, hermano, para ti también. Qué bueno, el Pastor Prudencio Rivera.